El olor a hierro no se fue con la lluvia. Aisha avanzaba despacio entre los charcos que se estiraban sobre la tierra, como espejos cansados. Los insectos retomaban su canto, las hojas soltaban sus últimas gotas de la noche y el aire volvía a moverse con ese balance suave que solo el amanecer en la selva sabe tener. Pero entre todo ese renacer, algo no encajaba. Ese olor, persistente, fino, colgado en el aire como un secreto que se niega a caer. A veces, cuando Aisha se distraía con sus propios pensamientos, el olor regresaba de golpe. No era un olor que perteneciera al bosque, era como un hilo invisible que alguien hubiera tensado río arriba, un hilo que esperaba paciente a que alguien lo encontrara. No era fruto, no era animal, no era madera mojada, era hierro mojado, metal cansado, un olor que la selva no había pedido, pero que la selva, aún así, sostenía. Aisha había aprendido a reconocer muchos aromas, el miedo de una presa, la calma de la tierra recién llovida, la alegría de los frutos maduros. Pero aquel no encajaba en ningún sitio conocido. Cuando cerraba la boca y respiraba solo por la nariz, la presencia se volvía nítida. Era como si algo, muy lejos pero muy claro, estuviera tratando de hablarle. No con palabras, sino con insistencia, como una campanilla muda que aún en silencio reclama atención. Tara la observó un largo rato antes de decir nada. La tortuga no se apresuraba nunca con las palabras, las escogía como quien coloca piedras sobre un río. No todo hilo que encuentras está ahí para tirar de él, dijo al fin, con voz suave. Algunos solo te recuerdan que el mundo cambia, aunque tú todavía no sepas por qué. Aisha se quedó pensando. No era la primera vez que Tara decía algo que parecía un acertijo y, al mismo tiempo, una caricia. El olor seguía allí, cruzando el aire como una cuerda muy fina. No tiraba de ella, pero tampoco la soltaba del todo. Zaya, en cambio, no veía las cosas así. Para ella, un hilo era, por definición, algo que había que seguir. ¿Para qué iba el bosque a dejar un hilo colgando si no es para ver qué hay al otro lado?, decía desde una liana, balanceándose como si el aire fuera una hamaca hecha para ella. Si no lo seguimos, es como dejar un cuento a medias, y los cuentos a medias me ponen nerviosa. Aisha sonrió sin mostrar los dientes. Todos eran distintos, y eso hacía que el grupo funcionara. La selva, pensaba a veces, también se contaba historias a sí misma a través de ellos. Tara ponía la memoria, Zaya el movimiento, Harun la prudencia, Kaya la altura, Bator la fuerza, y ella todavía intentaba entender qué ponía ella. Harun guardaba silencio, atento como siempre. No solía meterse en las discusiones, pero cada vez que algo del suelo le parecía sospechoso, dejaba una marca con su pezuña. Aquí no piséis sin mirar, avisaba. A veces lo que parece firme engaña. No lo decía para asustar, sino para cuidar. El bosque, a través de él, señalaba los lugares donde convenía aflojar la marcha. Kaya, por su parte, dibujaba mapas invisibles mientras volaba, subía, bajaba, giraba en círculos grandes y luego en espirales pequeñas. Desde abajo podía parecer que simplemente jugaba con el aire, pero cada cambio de altura y cada curva le enseñaban algo del río. Aquí el agua se aprieta, decía cuando bajaba un poco. Aquí respira, aquí muerde un poco la orilla, aquí se deja llevar y casi se olvida de que es río. Si alguien pudiera asomarse dentro de su cabeza, vería un dibujo claro. El río con sus curvas, sus golpes, sus cicatrices viejas y sus heridas recientes. Aisha escuchaba a todos, pero el olor a hierro seguía ahí, en segundo plano, como una nota que no se integra del todo en una canción. No era un rugido, no era un grito, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. Una tarde, el grupo se sentó cerca del espolón de roca, donde el agua hacía un sonido humilde y constante. Era un murmullo antiguo, como alguien que quiere hablar,
pero no tiene ninguna prisa. El sol se filtraba entre las hojas y pintaba manchas cálidas sobre la piedra. Nadie tenía tareas urgentes, nadie corría. El momento se abrió solo. Aisha miró a los demás, los conocía bien, sabía cómo caminaban, cómo olían cuando tenían miedo y cómo evitaban algunos temas. Tal vez por eso, aquella pregunta le salió casi sola. ¿A qué le tenéis miedo? Las palabras se quedaron un segundo suspendidas sobre el agua. No hubo risas rápidas, intentando esconder la incomodidad. No hubo bromas, solo un silencio distinto, un silencio que parecía más un espacio abierto para decir la verdad que un vacío que hubiera que llenar. Zaya fue la primera en hablar, como casi siempre. Yo, dijo, y por una vez no le salieron 3 frases seguidas. Tengo miedo a quedarme sola cuando el bosque se calla. Se tocó el pecho con una mano. Cuando no oigo nada, me entra un hueco aquí. Entonces empiezo a hablar y a hablar y a hablar, como si las palabras pudieran tapar ese hueco, pero a veces ni así. Tara asintió despacio. Miedo al silencio, resumió. Tiene sentido. El silencio también es un sitio, y no siempre es cómodo. Bator se rascó la cabeza con una garra, mirando al río como si allí estuviera su respuesta. Yo tengo miedo a hacer daño sin querer, gruñó con suavidad. A veces muevo piedras o empujo troncos para ayudar, y luego pienso, ¿y si he roto algo que no veía? ¿Y si he tapado la casa de alguien? No me gusta nada esa idea, me deja inquieto, como si hubiera pisado mal. Harun habló después, con calma medida. Yo temo no ver el peligro a tiempo, confesó. Mi trabajo es notar cuando el suelo miente o cuando algo se acerca demasiado deprisa. Si fallo yo, algunos no tendréis tiempo de apartaros, y eso me pesa. Kaya flexionó las alas, incómoda. Ella, que solía moverse con tanta elegancia, de pronto parecía más pesada. Yo temo no poder subir, dijo. Sin altura no sé cómo avisar, no sé ser guardiana desde el suelo. Si un día mis alas fallan, siento que no serviré de nada. Tara, la tortuga, tardó un poco más en encontrar sus palabras. Tengo miedo a olvidar las historias, admitió, a que un día me pidáis un cuento de antes y en mi mente solo haya huecos. Lo que no se cuenta se pierde. Y pensar que algo importante puede perderse conmigo también me da miedo. Todos miraron entonces a Aisha, no con exigencia, sino con la curiosidad de quien ya ha abierto su propio baúl y espera a ver qué hay en el de los demás. Aisha notó la mirada del grupo como un peso suave sobre los hombros. Respiró hondo, como quien sostiene un recuerdo entre los dientes. Tengo miedo a 2 cosas, dijo, a perderos y a volverme otra vez loca de prisa por dentro, como antes de conocer a Soryu. Hizo una pausa, buscando cómo explicarlo. A correr sin mover mis patas, a irme muy lejos por dentro, aunque por fuera parezca quieta, a no poder parar mi propia cabeza. Nadie la juzgó, nadie dijo, «Bah, no es para tanto», ni intentó consolarla rápido. Simplemente escucharon, y ese simple gesto hizo que algo dentro de Aisha dejara de apretar, como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa y por fin aflojaba un poco. Nombrar los miedos no los hacía desaparecer, pero los hacía manejables, más pequeños, menos afilados. Al decirlos en voz alta, dejaban de ser sombras que mandaban desde un rincón escondido. Se convertían en visitantes que uno podía reconocer, saludar y con el tiempo poner en su sitio. El bosque, al oír sus voces, exhaló una brisa leve, una respiración verde que parecía decir, «Bien, también esto forma parte del camino». Las hojas se movieron un instante, sin que nadie las tocara, como si el bosque asintiera con la cabeza. El silencio que siguió ya no era un silencio que pesara, era un silencio que acompañaba, que daba espacio para que cada uno hiciera sus propias cuentas por dentro, un silencio bueno, de esos que no piden ruido encima. Aisha cerró los ojos
y dejó que el aire fresco entrara sin prisa. Recordó palabras de Soryu, como quien recoloca piedras en un sendero. Lo que no se mira, manda desde atrás. Lo que se mira se puede llevar al lado. Aquella tarde sintió que, de algún modo, había empezado a colocar algunos miedos a su lado, no sobre su lomo. Algo dentro de ella se ordenó de una forma que no sabía que necesitaba, como si una lámpara se encendiera en un rincón escondido de su pecho. Los miedos seguían ahí, pero ya no eran una masa informe, tenían contorno, tenían nombre. Cuando el grupo se levantó para marchar, ninguno caminaba igual que antes. Los miedos seguían allí, sí, pero ahora tenían nombre, y un miedo con nombre no gobierna, no decide por ti, no te empuja a correr cuando quieres quedarte, ni te ata cuando quieres moverte. Un miedo con nombre solo avisa. Aisha dio el primer paso, no por valentía heroica, sino porque ahora sabía dónde dolía. Y lo que se conoce se puede sostener, lo que se reconoce se puede cuidar sin dejar que conduzca. El río continuó su curso, sin prisa y sin pausa. En su murmullo profundo, Aisha creyó escuchar una frase suave: no tengas miedo de tener miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le pareció una amenaza, sino un consejo amable. El aire cambió un poco, más fresco, más atento, pero también más claro. El olor a hierro seguía allí, como una firma en el fondo del aire, pero ya no la empujaba, no la arrastraba, estaba presente simplemente, como un capítulo que aún no se ha leído. El viento trajo un mensaje que todavía no entendía, pero que su corazón sí reconocía. Algo se estaba moviendo río arriba, algo que tenía que ver con ese olor extraño. No era una llamada urgente, pero sí un aviso. El mundo era grande, lleno de cosas que no conocía, pero su primer paso seguía empezando en el mismo sitio de siempre, aquí, junto al río, con un olor distinto, una duda honesta y una pregunta que todavía no tenía forma del todo. «Estoy escuchando», pensó Aisha, mirando el agua. Una hoja se movió en una rama, que no debía moverse con tan poco viento. Tal vez era una señal del bosque, o tal vez simplemente era eso, una hoja, pero para Aisha fue suficiente. Su respiración se volvió un poco más firme, su paso un poco más seguro, no porque hubiera desaparecido el miedo, sino porque lo había reconocido. Y así, sin prisa y sin miedo al propio miedo, avanzó un poco más por la orilla, al encuentro de lo que el río quisiera contarle. No sabía todavía qué encontraría río arriba, ni quién había dejado aquel rastro de hierro en el aire. Pero esta vez no caminaba para escapar de algo que no entendía, caminaba para comprenderlo,